Mi esposa se quedó incrédula al verme aparecer con sus padres en la cena romántica que había preparado para su amante. Se suponía que sería una velada memorable, sí, pero por un motivo completamente distinto. Había invitado a mis suegros a cenar, quería contarles que estaba organizando un viaje especial para ella, algo para reavivar lo que, hasta entonces, creía que era el amor. Pero al sentarnos, el destino nos obsequió, en la mesa de al lado, ella y él. Juntos, como dos adolescentes enamorados. Cogidos de la mano, sonriendo con complicidad, brindando por una mentira. Y en ese momento, nuestras miradas se cruzaron. Ella palideció, le temblaron las manos, sus ojos se llenaron de un pánico que nunca había sentido conmigo. Me levanté, la miré a los ojos y le dije, con la sangre hirviendo pero con voz firme, espero que lo estés pasando bien. Se acabó todo entre nosotros. Mis hijos y yo vamos a ser felices en otro lugar. Hubo segundos de silencio sepulcral, roto solo por el sonido de cubiertos cayendo de otra mesa. Mis suegros, atónitos, ni siquiera pudieron reaccionar, y en el fondo, creo que comprendían que su hija ya no era la mujer que habían criado. Intentó decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta, como si ni siquiera su propio cuerpo pudiera justificar semejante traición. Su amante, por su parte, fingió sorpresa, pero una sonrisa avergonzada, casi cínica, se dibujó en la comisura de sus labios, como si de alguna manera sintiera que había ganado. Pero no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Esa noche, volví sola a casa. Entré en la habitación de mis hijos y los vi durmiendo plácidamente, ajenos a la implosión de su familia. Y yo, destrozada, con el amargo sabor de la vergüenza, la decepción y la pérdida, me senté en el suelo, me apoyé en la pared y lloré. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Porque no era solo el fin de mi matrimonio, era el fin de una ilusión. Había entregado mi vida a una persona que, a la primera señal de aburrimiento, eligió la adrenalina de las mentiras por encima de la lealtad de la construcción. Y aún así, por mucho que me doliera, por mucho que me desgarrara el alma pensar en ella con otro hombre, sabía que no podía rendirme. Había dos vidas ahí fuera que dependían de mí. No solo dependían de mí, sino que confiaban en mí. Confiaban en que no me derrumbaría. En que sería su refugio. Así que, con la misma dignidad que sentí al entrar en ese restaurante, tomé una decisión, ella lo perdería todo. Y no por venganza, sino porque había elegido ese camino. Yo no fui quien destruyó a la familia. Ella fue quien destruyó el puente, quemó los pilares y arrojó el amor al abismo. Días después, los papeles del divorcio estaban listos. Y los niños, aunque tenían derecho a verla, se negaron a ir. El mayor me preguntó, ¿por qué te hizo esto, papá? Y esa pregunta me destrozó de nuevo. Porque ni siquiera yo sabía la respuesta. La mujer que una vez dijo que moriría a mi lado, ahora vestía ropa nueva, tenía un perfume diferente y publicaba fotos con frases genéricas sobre nuevos comienzos y autenticidad. Mientras me secaba las lágrimas escondidas en el baño para que mis hijos no me vieran desmoronarme, ella sonrió para conseguir me gusta. Pero el tiempo es un juez implacable. Y para quienes siembran tormenta, la cosecha es inevitable. Meses después, apareció frente a mi casa. Llevaba el pelo despeinado, el maquillaje corrido, los ojos hundidos como si no hubiera dormido en días. Lloraba, suplicando hablar. La dejé entrar, porque aún creía que escuchar forma parte de la dignidad de quienes han sido traicionados. Y ella, con voz temblorosa, empezó a hablar de añoranza, de remordimiento, de lo invisible y despreciada que se sentía, de cómo necesitaba sentirse viva de nuevo, deseada. Me sentí sola, dijo con los ojos llenos de lágrimas, intentando encontrar un espacio en sus palabras para ocultar su egoísmo. Necesitaba atención, necesitaba recordar quién era. Y entonces respiré hondo, la miré con una calma que la desarmó por completo y respondí, y también me sentí invisible. La diferencia es que, incluso entonces, te seguí fiel. Esa frase la derribó. Como si cada sílaba fuera un puñetazo. Rompió a llorar. Un llanto desesperado, animal. El tipo de llanto que no limpia, que no redime. El tipo de llanto que solo expone el dolor de quien se da cuenta de que ha perdido lo que decía amar. Me pidió otra oportunidad. Dijo que podíamos reconstruir,
que los niños necesitaban que la familia estuviera unida. Que el amor verdadero lo puede todo. Y yo, mirándola a los ojos, respondí, el amor verdadero no traiciona. A partir de ese momento, algo cambió. No en ella, sino en mí. Ese dolor que se me clavaba en el pecho empezó a disolverse. Porque, por primera vez, pude verla sin la niebla de los sentimientos. Por primera vez, fui libre. Y fue en esa libertad que conocí a alguien más. Alguien que no cargaba con promesas incumplidas, que no escondía sonrisas en su celular, que no decía que estaba cansada para luego escabullirse. Alguien que me miraba a los ojos con presencia. Con verdad. Mientras tanto, intentaba recuperarse. Pero sus hijos no querían verla. Su amante ya había desaparecido, probablemente en busca de otra mujer aburrida de su propia vida. Sus amigos en común habían desaparecido. Y sus padres, avergonzados, la evitaban. Y allí, sola en un apartamento vacío, comiendo las sobras de un banquete de malas decisiones, se dio cuenta, la traición es como una piedra arrojada a un lago en calma, el estruendo pasa rápido, pero las ondas duran para siempre. Hoy sigo adelante con mi vida. Reconstruida. Con mis hijos sonriendo de nuevo. Con alguien a mi lado que me abraza al llegar, que me toma de la mano sin vergüenza, que no necesita un amante para sentirse viva. Y ella, bueno, dicen que el arrepentimiento es silencioso. Pero el suyo resuena cada día. Resuena en los mensajes que todavía me envía. En los intentos frustrados de acercarme. En la mirada que vi por última vez, cuando me observaba desde la acera, viendo a mis hijos abrazar a otra mujer y llamarla madre. Y lo más curioso de todo esto, algo que nadie sabría jamás, es que antes de descubrir la traición, estaba planeando algo más que un simple viaje. Me estaba preparando para renovar nuestros votos matrimoniales. Iba a pedirle matrimonio de nuevo, 20 años después del primer, sí, quiero. Tenía el anillo, tenía el discurso, tenía los planes. Pero ahora solo tiene silencio. Y fue este silencio el que escuchó cuando me vio por última vez. Cuando me vio sonriendo de verdad. No con ella. Sino a pesar de ella. Pero hay algo que aún desconoce. Algo que lo cambió todo para siempre. Y este secreto, revelado cuando creyó que podría recuperarme, fue lo que selló el destino de esta historia de una vez por todas. Porque a veces, el verdadero castigo no es perder a alguien. Es darse cuenta, demasiado tarde, de que nunca volverán a recordarte con amor. Ahora, es hora de contarles lo que pasó. Desde el principio. Porque detrás de cada traición, hay una historia. Una que comienza mucho antes del primer beso a escondidas. Una que va mucho más allá de una simple mentira. Y el final que jamás habrían imaginado. Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de trampa, jamás. Las historias que escucharás son ficción pero contienen profundas verdades. Nuestro objetivo es mostrar, sin filtros, cómo la traición destruye hogares, familias y corazones. Prepárense. Lo que están a punto de escuchar es una historia, chocante, intenso y lleno de giros y vueltas. Buena historia. Jonathan y Melissa se conocieron una cálida tarde de primavera, cuando ambos buscaban solo silencio. Él acababa de salir de una relación agotadora, marcada por exigencias y decepciones, mientras que ella cargaba con el cansancio de una juventud marcada por las obligaciones familiares y las expectativas ajenas. Su encuentro fue modesto, ella ayudaba a organizar una exposición fotográfica local y él había sido invitado a presentar una de sus imágenes de paisajes humanos. Fue el clic de dos realidades rotas, que se unieron no por la fuerza, sino con delicadeza. La conversación fluyó con naturalidad, casi como si se conocieran de otras vidas. Él, con su actitud serena y observadora, ella, con la urgente necesidad de ser comprendida en la mirada. No hubo declaraciones contundentes ni promesas en voz alta. Pero ese día, algo encajó. Con el paso de los meses, su relación se construyó como una casa sólida, donde cada ladrillo representaba un gesto silencioso, una escucha atenta, una risa sincera al final del día. Jonathan era paciente. Trabajando como arquitecto independiente, valoraba el equilibrio, la organización y la previsibilidad.
Sus rutinas eran casi un ritual: café solo por la mañana, leer antes de acostarse, paseos por la noche. Melissa, profesora de arte en el instituto, era inquieta, llena de ideas e intensidad. Vivía entre pinceles, adolescentes enamorados y sueños inacabados. Él le enseñó a respirar entre un pensamiento y otro, ella lo retó a sentir con más profundidad. Eran polos opuestos que se complementaban. Y fue en este contraste donde su amor encontró terreno fértil. La casa que decidieron construir juntos era una mezcla de ambos mundos. Jonathan diseñó cada habitación con atención al detalle, desde la suave iluminación del salón hasta las escaleras que conducían al loft donde Melissa instaló su estudio. Llenó la casa de color, textura y vida. Los cuadros en la pared, los libros de poesía apilados en los rincones, los jarrones con flores que insistía en mover cada semana. La casa no era grande, pero parecía rebosar de algo inusual. Los amigos que la visitaron dijeron que el aire era diferente, que siempre parecía haber música incluso cuando todo estaba en silencio. Los primeros años estuvieron marcados por la complicidad. Surgieron dificultades, por supuesto, como en cualquier relación seria, pero las afrontaron como equipo. Cuando el padre de Jonathan enfermó, Melissa estuvo a su lado durante cada hospitalización, cada noche de silencio en el hospital. Cuando perdió un embarazo temprano y deseado, él fue quien la sostuvo de la mano en la oscuridad, sin decir nada, simplemente estando ahí. El dolor los unió más que cualquier celebración. Y fue en ese silencio compartido que ambos comprendieron la importancia del compromiso que habían asumido. Con el tiempo, llegaron los niños. Primero, el pequeño Thomas, con su mirada atenta y su seriedad, que parecía haber comprendido el mundo desde su nacimiento. Luego, unos años después, llegó Olivia, una explosión de energía y dulzura, que llenó los días de la familia con su voz cantarina y sus interminables preguntas. La casa, antes serena, ahora estaba llena de vida, ruidosa y caótica de una manera hermosa. Las noches silenciosas dieron paso a cuentos para dormir, correteos por el pasillo y juguetes esparcidos por todas partes. Jonathan y Melissa se adaptaron a la nueva rutina como quienes entienden que la vida cambia y que es necesario cambiar con ella. Sin embargo, poco a poco, las capas de la vida cotidiana comenzaron a acumularse entre ellos. El cansancio de las responsabilidades, los horarios conflictivos, las pequeñas frustraciones no expresadas. Jonathan empezó a trabajar más, buscando estabilidad para asegurar un futuro seguro para sus hijos. Los proyectos se multiplicaron y los viajes de trabajo se hicieron frecuentes. Melissa, por otro lado, se sumergió cada vez más en la escuela y en los talleres de arte que coordinaba después del horario de trabajo. Poco a poco, los desayunos se volvieron silenciosos, los mensajes a mediodía menos frecuentes, las caricias menos espontáneas. Sin embargo, para todos, eran la pareja perfecta. Fotos familiares sonrientes en redes sociales, cumpleaños celebrados con cariño, viajes planeados durante las vacaciones escolares. Sus hijos crecieron rodeados de amor y estructura, y nadie imaginaba que tras las cortinas de esa casa cuidadosamente construida, empezaban a formarse grietas. No por falta de amor, sino quizás por expectativas excesivas. Por miedo a perderse en el caos, por no saber cómo pedir ayuda cuando todo parecía suficientemente bien. Sus conversaciones se volvieron más prácticas. ¿Quién recogería a los niños? ¿Quién pagaría cierta factura? ¿Quién arreglaría la gotera del techo? Las miradas largas dieron paso a expresiones apresuradas. El tiempo, que antes había sido un aliado, empezó a parecer un ladrón silencioso, robando momentos de conexión sin que se dieran cuenta. Jonathan extrañaba a la mujer espontánea que lo cautivaba con camisetas manchadas de pintura y que hablaba de artistas desconocidos como si fueran dioses. Melissa extrañaba al hombre que preparaba té de menta en las noches de invierno y escribía notas escondidas en su bolso. Eran ausencias que no se gritaban, pero se notaban. Jonathan intentaba mantener el optimismo. Creía que toda relación pasaba por fases grises y que lo importante era permanecer juntos. A veces le compraba flores al volver del mercado, intentaba entablar conversaciones más profundas en la cama, pero a menudo lo interrumpía una notificación en su teléfono o su visible cansancio. Melissa, en cambio, se sentía fuera de lugar. Como si se hubiera convertido en solo madre, solo esposa, solo una función. Intentaba reavivar el entusiasmo por sus proyectos de arte, intentaba sonreír al encontrarse con otras madres en la escuela,
pero había algo que se le escapaba. Algo que no podía identificar. Hubo una noche que quedó grabada en sus recuerdos como un hito silencioso. Una cena familiar donde todo salió bien. Los niños habían dibujado un cartel para sus padres, agradeciéndoles por ser los mejores del mundo. Los ojos de Jonathan brillaban de emoción y Melissa sonreía. Pero cuando se acostaron esa noche, él la abrazó con cariño y le susurró que la amaba, y aunque ella le devolvió el gesto, no respondió. No por falta de sentimiento, sino porque en ese momento sintió un vacío que le impidió hablar. La rutina continuó. Los días transcurrían con la naturalidad de quien finge no darse cuenta de lo que faltaba. Los fines de semana seguían pasándose en familia, las fotos del portarretratos seguían actualizándose. Pero había un silencio entre ambos que solo ellos podían percibir. No era hostilidad, no era distancia física. Era algo más sutil. Como si compartieran el mismo espacio, pero ya no los mismos sueños. Jonathan intentó, poco a poco, reavivar la llama. Planificó un viaje corto solo para los dos, contrató niñeras de confianza, lo organizó todo. Ella aceptó, sonrió, le dio las gracias. Pero, unos días después, dijo que tendría que posponerlo, había surgido un nuevo proyecto con sus alumnos, algo que no podía delegar. De hecho, no le pareció extraño. Simplemente lo sintió. Porque en sus gestos, su cuerpo ya decía más que las palabras. Aún así, la siguió. Por amor. Por historia. Por recuerdo. Y porque creía que todo era solo una etapa. Ese tiempo, el mismo que los separó, algún día les devolvería ese abrazo sincero que los unió al principio de todo. No tenía ni idea de que había mucho más tras esa postergación. Que el mundo perfecto que aún insistía en mantener estaba a punto de derrumbarse con una sola mirada, y que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. La vida que creía proteger, el hogar que creía estable, el matrimonio que creía fuerte, todo albergaba un secreto. Uno que empezaba a latir en silencio, esperando el momento oportuno para ser revelado. Los días posteriores a ese viaje pospuesto transcurrieron con la misma tensa suavidad de una cuerda a punto de romperse. Jonathan se dedicó aún más a sus hijos y a su trabajo, convencido de que mantener la estabilidad era la mejor manera de proteger lo que había construido. Melissa continuó inmersa en sus actividades escolares, en las clases de cerámica que impartía en un centro cultural los sábados, en las exposiciones mensuales que organizaba con artistas locales y estudiantes talentosos. Todo parecía marchar bien, pero había algo imperceptible, un cambio en su ritmo, un giro casi imperceptible en su forma de caminar al entrar en casa, en el tono con el que decía, hola, en la frecuencia con la que su celular vibraba durante la cena y estaba discretamente boca abajo. No hubo discusiones, no hubo enfrentamientos. Pero sí distancia. Y esa distancia crecía silenciosamente, como la maleza bajo tierra. Jonathan notó estas señales, pero las interpretó con la esperanza de quien cree que todo matrimonio a largo plazo pasa por altibajos. Pensó que era solo cansancio, demasiados compromisos. No hubo gritos ni frialdad evidente, y esto le hizo creer que aún había tiempo para recuperar lo perdido. Empezó a invertir en pequeñas sorpresas, le compraba vinos que le gustaban, le preparaba comidas los fines de semana, le dejaba notas cariñosas en los bolsillos del abrigo. Y a veces, veía que sus esfuerzos eran recibidos con una sonrisa sincera, una risa ligera, un abrazo fuerte. Pero pronto todo volvió al mismo patrón silencioso de ausencia emocional. Un miércoles por la mañana, Melissa salió del trabajo más temprano de lo habitual, alegando tener una reunión con el director del colegio. A Jonathan le pareció extraño, pero no sospechó nada. Desayunó con sus hijos, los llevó al colegio y continuó con su rutina diaria con la mente llena de plazos y presupuestos. Por la noche, regresó con el rostro radiante, como si hubiera pasado el día sin preocupaciones. Habló de un nuevo proyecto interdisciplinario en el que estaba trabajando, se rió con tomas de los chistes sobre un compañero de clase, ayudó a Olivia con sus deberes. Y Jonathan, observándolo todo desde la cocina mientras lavaba los platos, sintió esa antigua calidez en el pecho, la esperanza de que tal vez solo fuera una etapa difícil y que, después de todo, estuvieran recuperando el equilibrio. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la agenda de Melissa empezó a desviarse más de lo habitual. Las reuniones surgían a última hora,
y los eventos que antes compartía con entusiasmo ahora apenas se mencionaban. Su teléfono incluso la seguía al baño, y las risitas que soltaba mientras tecleaba parecían demasiado íntimas para compartirlas con sus padres o compañeros de trabajo. Jonathan no era paranoico, y luchar contra la sospecha le causaba más dolor que el silencio. Después de todo, desconfiar de la persona a la que había amado durante tantos años era, en sí mismo, un acto de traición interna. Era viernes por la noche cuando empezó a asimilarlo todo. Había planeado una cena sencilla en casa, pasta fresca, vino blanco y música suave. Los niños estaban con sus abuelos y quería que tuvieran una noche a solas, como en los viejos tiempos. Pero Melissa le había enviado un mensaje horas antes, diciendo que tenía un compromiso ineludible con un colega que estaba de visita. El mensaje era cortés pero impersonal. No había ninguna disculpa cordial ni promesa de compensación. Jonathan intentó no tomárselo como un rechazo, pero la noche, vacía y silenciosa, se impuso como una verdad difícil de ignorar. En los días siguientes, decidió no confrontarla. Prefirió observar. Guardó cada detalle, el nuevo perfume que usaba solo en ciertos días, el maquillaje más elaborado en momentos inusuales, los tacones altos que usaba para una reunión sencilla. Pequeños cambios, pero para alguien que conoce la vida cotidiana de alguien, eran evidencia evidente. Empezó a guardar estos fragmentos como piezas sueltas de un rompecabezas, que poco a poco empezó a tener sentido. Un domingo por la tarde, mientras recogía a Olivia de una fiesta infantil, Jonathan se topó con una conversación entre dos madres que conocía. Hablaban en voz baja, pero el nombre de Melissa se escuchó en un susurro. No fue el contenido exacto lo que le impactó, sino el tono de alguien que esconde un secreto. Cuando se acercó, ambas guardaron silencio de repente. Sonrieron con fuerza y cambiaron de tema. Jonathan respondió con la misma fingida cortesía, pero en su interior, algo se estaba rompiendo. Fue entonces cuando decidió dejar de esperar respuestas. No buscó peleas ni discusiones. Siguió actuando como siempre, quizás incluso más atento, más presente. Pero en su interior, empezó a prepararse. Organizó documentos, separó carpetas con registros financieros, hizo copias de seguridad de fotos y vídeos antiguos. Empezó a registrar fechas, horas, patrones. No por venganza, sino por la urgencia de no quedar en ridículo. Entonces llegó la cena. Era un sábado normal. Jonathan había quedado con sus suegros para llevarlos a un nuevo restaurante en el pueblo, un lugar que Melissa siempre había dicho que quería probar. Los niños se quedarían con sus primos, sería una noche para adultos. Se preparó con calma, pasó por el condominio donde vivían sus padres y los recogió con una sonrisa sincera. De camino, habló de los niños, de la escuela y de un nuevo proyecto que estaba desarrollando. El ambiente era relajado, familiar y lleno de buenas intenciones. Al entrar al restaurante, el camarero los condujo a una mesa grande junto a la ventana. El lugar era acogedor, con una iluminación tenue, música suave y copas perfectamente alineadas. Jonathan pidió el vino favorito de sus suegros, intercambió unas palabras con el sumiller y, al girarse para hablarles, sus ojos captaron una escena que enmudeció a su alrededor. 3 mesas más adelante, de perfil, estaba Melissa. Y no estaba sola. La escena no era vulgar. No hubo besos ni gestos escandalosos. Pero la forma en que se miraron lo decía todo. Sus manos se rozaron sobre la mesa de forma sutil pero íntima. Había una sonrisa en sus labios que él no había visto en mucho tiempo. Un brillo en sus ojos que él no había visto en los suyos desde hacía mucho tiempo. Jonathan se quedó paralizado. Su pecho ardía, no de ira, sino con un vacío que se abrió como un agujero en su estómago. Respiró hondo, miró a sus suegros, que seguían hablando distraídamente, sin darse cuenta de nada. Y entonces, algo dentro de él se despertó. Algo más fuerte que el dolor. Se levantó, se disculpó con calma y firmeza, y se acercó a la mesa donde su esposa le sonreía a otro hombre. Ella lo vio antes de que pudiera decir nada. La sonrisa desapareció en un segundo, sus ojos se abrieron de par en par, su cuerpo se tensó. Su amante también lo vio, pero permaneció inmóvil, como si la realidad no tuviera cabida en esa mesa. Jonathan se detuvo frente a ambos, la miró fijamente y dijo en voz baja y clara, «Espero que se lo estén pasando bien».
se acabó todo entre nosotros. Mis hijos y yo vamos a ser felices en otro lugar. Intentó murmurar algo, pero no le salió la voz. Jonathan se dio la vuelta y regresó a su mesa. Sus suegros lo miraron con la mirada perdida. Y cuando volvió a sentarse, simplemente dijo con calma, les pido disculpas, no podré cenar hoy. Algo pasó. Se levantó, les dio las gracias y salió del restaurante con paso firme, dejando atrás no solo a la mujer que una vez amó, sino también la ilusión de una vida que ya no existía. Lo que él aún no sabía, lo que nadie más sabía, era que tras esa traición se escondía algo aún más profundo. Un secreto celosamente guardado que cambiaría para siempre el curso de todo lo que vendría después. Y cuando ese secreto saliera a la luz, la traición ya no sería la culminación del dolor, sino solo el comienzo. El silencio que siguió a aquella cena fue denso, casi físico. Jonathan no contestó más llamadas, no contestó mensajes, no les explicó nada a sus hijos más allá de lo necesario. Solo dijo que, por ahora, su madre necesitaba un tiempo y que estarían con él. Se mudó temporalmente a casa de un amigo, organizando sus días entre el trabajo y las rutinas de los niños, como si estuviera anestesiado. Dentro, sin embargo, no había paz. Durmió mal, con el estómago siempre hecho un nudo, sus pensamientos girando en torno a lo que había visto, lo que no entendía, lo que necesitaba aceptar. Melissa se había quedado en silencio. Durante días, no hubo ningún intento de contactarlo. Ninguna visita inesperada. Ningún intento de explicación. Y eso lo carcomía aún más. Como si no le importara. Como si hubiera aceptado perderlo todo con la misma facilidad con la que se escondía en los mensajes. Cuando por fin apareció, fue en la puerta del colegio. Tarde, ansiosa, nerviosa. Jonathan estaba con Thomas y Olivia, quienes corrieron hacia su madre con la inocencia de quienes no comprenden las diferencias entre adultos. Ella los abrazó con demasiada fuerza, y él se dio cuenta de que lloraba mientras sonreía. Ella pidió hablar. Él dudó. Ella dijo que no era el momento. Que llamara, que fijara otra fecha. Insistió, sin gritar, sin suplicar. Simplemente lo miró a los ojos y le dijo que necesitaba contárselo todo. Y que si lo supiera, quizá no la perdonaría, pero lo entendería. Fue la primera vez que tembló. Habían quedado en verse un lunes por la noche. Los niños estaban con sus abuelos. Ella llegó primero, sentada en una de las sillas del café que habían visitado innumerables veces a lo largo de los años. Su rostro era diferente. No era el mismo que en el restaurante. No era el mismo que en los últimos meses. Era un rostro vacío, devastado, con ojos que pedían silencio. Jonathan se sentó frente a ella, todavía sin saber qué esperar. Esperaba arrepentimiento. Esperaba excusas vacías. Tal vez incluso el discurso manido de que no era lo que parecía. Pero lo que escuchó en esa reunión fue una herida profunda, algo que desfiguraría no solo la imagen que tenía de ella, sino también la que tenía de sí mismo. Melissa empezó a hablar con dificultad. Dijo que no buscaba compasión, que sabía lo que había hecho, pero que él merecía saber toda la verdad. Dijo que se había extraviado, que había empezado a sentirse asfixiada por la rutina, por los roles que le imponían, pero que eso no explicaba lo peor. Porque lo que la había llevado a cruzar la línea no era solo el deseo de algo nuevo. Era algo mucho más íntimo, más oscuro, más doloroso. Jonathan la miraba fijamente, luchando contra el impulso de interrumpir, de exigir respuestas rápidas. Ella respiró hondo y luego soltó algo que él jamás podría haber imaginado. Dijo que el hombre con el que estaba en el restaurante no era alguien a quien había conocido por casualidad. Era alguien con quien tenía una larga historia. Alguien que, años atrás, incluso antes de casarse, había formado parte de un capítulo oculto en su vida. Melissa contó que, durante un programa de intercambio, antes de conocer a Jonathan, tuvo una relación rápida, intensa y caótica con este hombre, que en ese momento estaba casado. Dijo que se involucró sin saberlo, se enteró después y rompió con él por culpa y repulsión. Pensó que se había terminado. Pensó que no lo volvería a ver. Hasta que, hace meses, reapareció. En la escuela donde trabajaba.
Se presentó como el nuevo coordinador de un proyecto cultural del gobierno con escuelas locales. Jonathan no pudo reaccionar. Sentía el corazón latirle en la garganta. Melissa continuó. Dijo que, al principio, evitaba cualquier contacto personal. Que fingía indiferencia. Que rechazaba invitaciones a café, a reuniones extra, a conversaciones fuera del ámbito profesional. Pero poco a poco, él empezó a acercarse. Primero a través de conversaciones nostálgicas, luego a través de recuerdos, a través de preguntas sobre la vida que tenía hoy, a través de comentarios disimulados sobre su extrañamiento. Dijo que se resistió. Que lo intentó. Pero que, en el fondo, era frágil. Se sentía olvidada, insignificante. Y él, con su manera experimentada y segura, llenaba los vacíos con una facilidad que ella odiaba admitir. Pero nada de eso era lo peor. Porque el secreto que guardaba no era sobre el adulterio. Era sobre lo que había detrás. Melissa guardó silencio unos segundos, y luego, con la mirada fija en Jonathan, soltó la bomba que lo cambió todo. Dijo que el hombre, su amante, era el padre de una estudiante. Y no solo eso. Era el padre de una niña con la que Olivia se había hecho amiga. Una niña con la que habían compartido cumpleaños, salidas, momentos familiares. Dijo que él había usado a su hija como puente. Se había acercado a través de la inocencia de los niños. Y ella lo había permitido. Jonathan abrió mucho los ojos. Sintió que se le escapaba el aire. Las piezas encajaron de forma cruel. Recordó un fin de semana en que Olivia pasó la noche en casa de una nueva amiga. Recordó lo emocionada que estaba su hija cuando le habló de su familia, de lo amables que eran, de que tenían un perro que ella quería tener. Recordó haberla recogido y haber hablado con un hombre amable y educado que parecía saberlo todo sobre la rutina de su hija. Recordó el extraño silencio de Melissa ese día. Confesó que usó estos encuentros como excusa. Que las veces que decía estar con los padres de sus alumnos, organizando proyectos escolares, eran, de hecho, las veces que conoció a ese hombre. Y que lo peor de todo fue que, durante mucho tiempo, creyó que podría manejar esto sin que nadie saliera lastimado. Que la sensación que surgió era falsa, que solo era un reflejo de lo que le faltaba a ella, no al matrimonio. Pero que, aun dándose cuenta de esto, no podía parar. Porque había algo perverso en esa conexión. Algo que la hacía sentir viva, deseada, casi como una venganza contra el rol que sentía haber asumido sin elección. Jonathan no respondió de inmediato. Se levantó de la silla y se acercó a la ventana del café. Apretó la frente contra el frío cristal. Se sentía humillado, expuesto, sucio. No solo por la traición física, sino por la forma en que todo había sido manipulado. Por la idea de que su hija había sido parte de un juego sucio, aunque ella no lo supiera. Por darse cuenta de que Melissa había cruzado una línea que nunca se cruzaba. Cuando se giró, sus ojos estaban llenos de furia fría. Dijo que ahora entendía lo que ella había perdido. Que no era solo el matrimonio, la confianza, la estructura familiar. Era su propia identidad. Que al involucrar a los niños, no solo había traicionado a su esposo, sino a la madre que decía ser. Lloró. Pidió perdón. Dijo que se arrepentía. Que habría dado cualquier cosa por volver. Pero ya no había espacio para eso. Jonathan simplemente le pidió que no intentara contactarlo por un tiempo. Que se mantuviera alejada. Que respetara su derecho a reconstruirse. Que respetara el derecho de sus hijos a evitarles más sufrimiento. Y entonces se fue. Sin mirar atrás. El frío de la noche lo golpeó como un puñetazo. Pero, extrañamente, había algo liberador en el dolor. Porque ahora todo estaba claro. Ya no había dudas, no quedaba nada por descubrir. Solo quedaba seguir adelante. Reconstruirse. Y lo haría. Por ti. Por sus hijos. Por la paz que merecía encontrar de nuevo. Aún no sabía que algo más lo esperaba. Algo que aún saldría a la superficie, algo que implicaría más de lo que imaginaba. Pero por ahora, solo necesitaba respirar. Y no permitir que ese veneno siguiera propagándose. Esa noche, tras salir del café,
Jonathan caminó sin rumbo por las calles vacías, como si necesitara vaciar su cuerpo de todo lo que acababa de oír. La ciudad parecía diferente, las luces, la gente de los bares, incluso los coches que pasaban, tenían un sonido apagado y distante, como si estuviera encerrado en sí mismo. No volvió a casa. Se subió a su coche y condujo hasta un sencillo hotel a las afueras, un lugar que había encontrado por casualidad tras una reforma años atrás. Pidió una habitación, se tiró en la cama con la ropa puesta y pasó horas mirando al techo. No había ni una sola frase completa en su cabeza. Había imágenes, fragmentos de recuerdos, fragmentos de diálogos que ya no tenían sentido. El rostro de Olivia, sonriendo tras volver de casa de su nueva amiga. La risa distante y contenida de Melissa. El apretón de manos de aquel hombre, lo apretó con demasiada fuerza, como si quisiera demostrar alguna masculinidad no resuelta. Ahora todo tenía sentido. Pero era una sensación cruel, dolorosa y sucia. En los días siguientes, Jonathan se encerró en sí mismo. Regresó a la casa que había alquilado temporalmente con sus hijos, pero permaneció como un fantasma. Hizo lo básico, respondió a lo esencial, pero su mirada estaba ausente. Thomas empezó a notarlo diferente, más duro, más distraído. Olivia, aún pequeña, solo echaba de menos el regazo de su padre, quien solía reírse con ella por cualquier cosa. Intentó estar presente, pero no sabía cómo fingir una normalidad que le había sido brutalmente arrebatada. Lo que lo impulsaba a seguir adelante era su amor por ellos. Y, curiosamente, también fue lo que le impidió desmoronarse por completo. Melissa intentó acercarse brevemente. Envió mensajes cortos, dejó cartas en la puerta e intentó llamar varias veces. Jonathan no contestó. No por enojo, sino porque aún no sabía qué hacer con todo aquello. Necesitaba procesar lo que había oído, pero también reconstruirse de alguna manera, aunque fuera fragmentado. Hasta que, una tarde, recibió un correo electrónico de su abogado. Una solicitud formal para hablar sobre los términos del divorcio. No era la actitud que esperaba en ese momento, pero al mismo tiempo, era un paso necesario. Programó la reunión para la semana siguiente, en una oficina neutral. Quería resolver lo que fuera necesario, limpiamente, sin prolongar el dolor, sin generar expectativas. El día de la reunión, llegó temprano. Estaba visiblemente agotada, con ojeras y el aspecto de haber pasado noches en vela. Su abogado habló con objetividad, pero ella apenas levantó la vista. Jonathan mantuvo la postura, respondió con calma y escuchó con atención. No discutió. Solo pidió que se le respetara como padre. Que sus hijos no se vieran expuestos a más inestabilidad emocional. Que respetara el tiempo y el espacio que necesitaba para sanar. Melissa simplemente asintió. Cuando el abogado sugirió un descanso para firmar documentos, finalmente habló. Pidió unos minutos a solas. Jonathan dudó, pero la dejó. Fueron a una pequeña habitación contigua con 2 sillas de madera y una ventana baja. Ella se sentó primero, luego él. Durante unos segundos, guardaron silencio. Y entonces ella empezó a hablar. Dijiste que lo entendías todo. Que no esperabas ser perdonada. Que ni siquiera esperabas volver a formar parte de su vida como antes. Pero que necesitabas decir algo que no habías dicho en la otra conversación. No un secreto nuevo, sino un arrepentimiento que te consumía más que el adulterio mismo. Dijo que lo que más le dolía era no haber sido descubierta. Era darse cuenta demasiado tarde de lo que estaba en juego. Que, durante mucho tiempo, se había engañado pensando que tenía algo especial con ese hombre, que había redescubierto una parte olvidada de sí misma. Pero que bastaba con que la verdad saliera a la luz para que viera cuánto se había dejado manipular. Que él la hacía sentir deseada, sí, pero también la hacía sentir inferior, dependiente de su aprobación, vulnerable. Que las conversaciones que una vez habían parecido intensas resultaron ser superficiales. Que, desde que ocurrió el escándalo, él había desaparecido. Desaparecido. Ningún mensaje, ninguna conexión. Solo el silencio cobarde de alguien que solo estaba allí por la adrenalina de la conquista. Jonathan lo escuchaba todo, mirando por la ventana. Las palabras no le trajeron consuelo ni sorpresa. Solo reforzaron lo que ya sabía,
que ella se había perdido a sí misma antes de traicionarlo. Pero entonces dijo algo que lo hizo volver la cabeza. Dijo que, días antes de esa fatídica cena, había soñado con él. Con el Jonathan de antes. El hombre que la esperaba con té en las noches frías, que dejaba flores improvisadas en el espejo del baño, que leía libros a su lado en silencio. Dijo que se despertó llorando, con la sensación de haber matado ese amor con sus propias manos. Y que, aún así, aún tenía tiempo para rendirse. Que podría haberlo acabado todo antes de ir al restaurante con el otro hombre. Pero no tuvo el coraje. No sabía cómo. Jonathan se levantó lentamente. Simplemente dijo que ella ya lo había dicho todo. Que lo entendía. Y que quizás algún día podría hablar con ella como un ser humano normal, sin dolor, sin odio. Pero que, en ese momento, necesitaba mantenerse alejado. Al salir de la habitación, sintió una nueva ligereza. No era perdón. Era la aceptación del final. El reconocimiento de que no quedaba nada que salvar, y que, por cruel que fuera, también traía libertad. En los meses siguientes, Jonathan se dedicó por completo a sus hijos. Organizó la nueva casa, estableció rutinas sencillas, le compró una bicicleta a Olivia y le instaló un pequeño telescopio a Thomas, quien ahora se interesaba por las estrellas. No hablaba de su madre con resentimiento. Simplemente decía que a veces los adultos toman malas decisiones, pero que eso no disminuye el amor que sienten por sus hijos. Los niños se adaptaron gradualmente. Con preguntas, con anhelos, con dudas. Pero con amor. Fue durante un paseo con los niños por el parque que Jonathan conoció a Isabela. Ella estaba con su sobrino, ayudándolo a montar en patinete. El choque entre los dos chicos, inofensivo y divertido, fue el pretexto para una conversación. Intercambiaron sonrisas, hablaron de los niños, luego de libros, de música, de cómo las mañanas de domingo aún conservaban una belleza nostálgica. En las semanas siguientes, empezaron a verse con más frecuencia, primero por casualidad, luego por decisión propia. Isabela era diferente. Tenía una ligereza que no era superficial, una amabilidad que no era pasiva. Le hablaba a Jonathan como si realmente lo escuchara. Y, poco a poco, él se dio cuenta de que volvía a sonreír, no como alguien que fingía estar bien, sino como alguien que empezaba a redescubrir partes de sí mismo. Melissa se enteró. Vio una foto publicada por un amigo en común. Jonathan y sus hijos, y una mujer a su lado, riendo juntos en una plaza. Su rostro permaneció inmóvil unos segundos. Luego, simplemente cerró la aplicación. No lloró. No gritó. Pero sintió un dolor que le venía de dentro. No por celos ni por posesión. Sino porque, en ese momento, comprendió lo que realmente había perdido. No era su matrimonio. Era su lugar en la vida de él. Era su espacio en el corazón de sus hijos. Era la oportunidad de, quizás algún día, reparar lo que se había roto. La semana siguiente, se presentó inesperadamente en casa de Jonathan. Él abrió la puerta, sorprendido. Ella pidió entrar, diciendo que no tardaría mucho. Él dudó, pero la dejó. Se sentaron en el porche. Ella miró a su alrededor, vio la nueva disposición de los muebles, los dibujos de los niños colgados en la pared, el ambiente hogareño que aún reinaba allí, incluso sin ella. Dijo que no quería hablar del pasado ni de lo que había hecho. Pero necesitaba decirle que si él era feliz, ella estaba en paz. Jonathan simplemente asintió. No había nada más que decir. Pero ella continuó. Dijo que todavía se culpaba por todo. Que había empezado terapia. Que intentaba comprender por qué había destruido algo tan hermoso. Que había días en que soñaba con sus hijos y se despertaba con la camisa empapada de lágrimas. Dijo que intentó llamarlo, que le escribió cartas que nunca envió. Pero que en el fondo sabía que su hora había pasado. Que no esperaba perdón. Solo quería que lo supiera. Jonathan respiró hondo. Dijo que le creía. Que sabía que su dolor era real. Pero que ahora se centraba en el presente. Que estaba bien. Que no sentía rabia. Que lo había superado.
Y que, lo más importante, había recuperado la paz. Ella simplemente sonrió. Una sonrisa triste, pero sincera. Le dio las gracias, se levantó y se fue. Esta vez, sin esperanza. Pero con una aceptación que, de alguna manera, también era liberadora. Mientras ella se alejaba por la acera, Jonathan volvió a entrar. Encontró a Olivia pintando en la mesa y a Thomas haciendo un rompecabezas sobre la alfombra. Se sentó entre ellos, tomó una pieza y ayudó a su hijo. Afuera, el sol comenzaba a ponerse. Adentro, algo nuevo comenzaba a nacer. E incluso sin decir palabra, lo supo, el dolor había sido profundo, pero el renacimiento sería aún más poderoso. En los días que siguieron a aquella última conversación entre Melissa y Jonathan, el tiempo pareció tomar un ritmo diferente, más sereno, más sólido. La vida, hasta entonces llena de incertidumbre y heridas abiertas, empezó a perfilarse. Jonathan, que había sobrevivido tanto tiempo en una niebla de dolor y responsabilidades solitarias, empezó a respirar con más tranquilidad. La presencia de Isabela se convirtió en parte natural de la rutina, no como un reemplazo apresurado de algo perdido, sino como un reflejo de lo que era posible construir a partir de decisiones conscientes. No invadió los espacios de la vieja historia. Respetó el tiempo de los niños, esperó señales de apertura y aceptación, y poco a poco se convirtió en una figura familiar y cariñosa, sin la intención de ocupar espacio, sino de enriquecerlo. Para Thomas y Olivia, esta nueva etapa estuvo marcada por transformaciones silenciosas. Había mayor cuidado en cada gesto, un intento constante por preservar la inocencia que el mundo adulto insistía en herir. Jonathan a veces se encontraba en dilemas internos sobre qué decir, cómo proteger, qué hacer saber a la gente sobre lo sucedido entre él y su madre. La decisión de no contaminar sus recuerdos con resentimiento fue una de las más difíciles, pero también una de las más acertadas. Optó por ser honesto solo en la medida necesaria. No negó la verdad, pero tampoco la descartó como una carga. Respondió a las preguntas con sencillez, reforzando siempre que el amor entre ellos y su madre seguía existiendo, aunque de forma diferente. Esta actitud lo llevó a noches solitarias de reflexión, en las que el dolor seguía visitándolos en silencio, pero ya no dominaba. Melissa, en cambio, atravesaba un proceso distinto. La ausencia de sus hijos en casa se convirtió en un abismo cotidiano. El ruido que antes la molestaba ahora lo extrañaba. La rutina escolar, que siempre había sido su zona de confort, empezó a parecerle fría y mecánica. Evitaba a sus amigos más cercanos, rechazaba invitaciones a cafés, eventos y reuniones que no fueran estrictamente necesarias. Pasaba horas viendo viejos videos de sus hijos, escuchando audios guardados de conversaciones tontas y espontáneas, releyendo cartas de fechas especiales. Su arrepentimiento no era performativo, no provenía de la vergüenza de haber sido descubierta ni de la pérdida de estatus social. Era un dolor visceral por haber perdido la confianza de quienes mejor la conocían. Ahora comprendía, con brutal claridad, que la traición no era solo cruzar una frontera física con otra persona. Era la ruptura de un pacto silencioso que se construye cada día cuando dos personas deciden compartir una vida. En medio de todo esto, un dilema moral crecía en Jonathan. Sabía que estaba reconstruyendo su propia historia, creando un nuevo hogar, un nuevo equilibrio. Pero también sentía la presencia de una pregunta que insistía en regresar en los momentos más inesperados. ¿Debería o no permitir que Melissa volviera a tener un contacto más directo con sus hijos? Sabía que, legalmente, tenía ese derecho. Pero emocionalmente, la situación era más compleja. Los niños seguían preguntando por ella, especialmente Olivia, que soñaba con su madre a menudo y se despertaba preguntando cuándo saldrían a pasear juntos como antes. Thomas, mayor y más perspicaz, mantenía una postura protectora hacia su padre. Rara vez mencionaba a Melissa, pero Jonathan sabía que, en el fondo, el niño la amaba, incluso con el dolor silencioso de alguien que se sentía excluido. Fue durante una conversación con Isabela, una noche, que Jonathan se encontró enfrentando este dilema con mayor profundidad. Estaban sentados en el sofá, con los pies descalzos entrelazados, la televisión encendida a bajo volumen solo para llenar el espacio. Habló de cuánto extrañaban los niños a su madre, de la culpa que sentía por no saber cómo lidiar con ello de la mejor manera. Isabela lo escuchó en silencio, con esa mirada atenta que él había aprendido a respetar.
Cuando ella respondió, no fue con un consejo prefabricado, sino con una pregunta: ¿crees que privarlos del contacto con ella es justicia, o una protección que podría convertirse en una herida más adelante? Esa frase resonó en su cabeza. Porque eso era precisamente lo que temía, convertir la protección en una ausencia irreparable. No quería que sus hijos crecieran con vacíos emocionales creados por decisiones tomadas en el calor del dolor. Entonces decidió proponer una reunión supervisada. Llamó a Melissa, le habló con objetividad y le explicó que los niños podían verla en un espacio neutral, con el presente. Ella aceptó de inmediato. El día señalado, llegaron a un gran parque arbolado, donde habían hecho un picnic años atrás. Melissa los esperaba sentada en un banco de madera, con las manos temblorosas en el regazo. Cuando vio a Olivia corriendo hacia ella, rompió a llorar. La niña la abrazó con fuerza y Melissa cerró los ojos con fuerza como si intentara aprovechar cada segundo. Thomas llegó más despacio, pero se acercó, de pie junto a su hermana y su madre, sin decir una palabra, pero sin huir. El reencuentro fue contenido, lleno de palabras cuidadosamente intercambiadas y gestos mesurados. Pero había cariño. Había algo completo en esos momentos. Después de eso, empezaron a verse esporádicamente. Jonathan seguía presente, pero poco a poco fue haciendo pequeñas concesiones. Una tarde de cine. Una visita a la escuela. Un desayuno dominical. Melissa no forzó la situación. No intentó recuperar el lugar que había perdido. Simplemente demostró, día tras día, que estaba dispuesta a empezar de cero de una manera diferente. Con paciencia. Con verdad. Con arrepentimiento genuino. Pero eso no significaba que todo se recuperaría. Había cicatrices, recuerdos dolorosos, ruinas que no se podían reconstruir, solo se podía aprender a vivir con ellas. Jonathan continuó su camino con Isabela. Su relación se profundizó, pero sin prisas. Ella se involucró con los niños poco a poco, con naturalidad. Él tenía un oído atento, sabía cuándo dar un paso atrás, cuándo estar cerca. Ella nunca se presentó como una madre primeriza, ni como la salvadora de un hogar roto. Era solo presencia. Consistencia. Y quizás eso era lo que hacía que todo fuera tan sólido. Con ella, Jonathan redescubrió la ligereza que creía haber perdido para siempre. Pero aún así, en las noches más tranquilas, reflexionaba sobre la complejidad de todo. Sobre cómo la vida está hecha de errores que a veces se convierten en pérdidas definitivas, pero que también pueden convertirse en lecciones que moldean quiénes somos. Una noche, Thomas apareció en la habitación de su padre con un dibujo. Era sencillo, una casa, 2 árboles, 4 personas sonrientes. Pero el detalle estaba en la esquina inferior, donde había 2 figuras más pequeñas tomadas de la mano, una mujer de pelo largo y oscuro y otra con el pelo recogido, dibujadas juntas pero separadas del resto. Jonathan preguntó quiénes eran. El niño respondió: son mamá y Belle. Me gustan las 2. Solo que no sé si puedo decirlo. Fue como un puñetazo. La pureza de ese discurso, la sinceridad con la que su hijo expuso su conflicto interno, le demostraron que él mismo necesitaba ser más claro, más justo. Se arrodilló ante su hijo, le puso la mano en el hombro y le dijo que no tenía que elegir. Que el amor no era un espacio dividido, sino multiplicado. Que era posible amar a tu madre y que te gustara Belle. Que no estaba mal. Era humano. Ese momento lo cambió. Se dio cuenta de que había pasado meses intentando mantenerlo todo bajo control, intentando salvar a sus hijos, intentando arreglar lo que se había roto. Pero en el fondo, lo que más importaba era permitirles vivir su verdad libremente. Sin etiquetas, sin culpa. Solo con el derecho a sentir lo que sintieran y a construir sus propios vínculos basados en el afecto, no en el pasado. Con el tiempo, Melissa también comprendió que nunca volvería a ser la misma. Y, curiosamente, esto le trajo paz. Empezó a pasar más tiempo en casa de sus padres, a pintar con más frecuencia y a impartir talleres en ONG. Estaba más relajada y centrada. Sabía que el amor que una vez sintió por Jonathan nunca volvería, pero ahora podía mirarlo sin dolor. Solo con añoranza de lo auténtico. Isabela, en cambio, se mantuvo firme en su lugar,
sin intentar llenar los vacíos, simplemente siguiendo los pasos de la familia que se reconstruía. No hubo disputas ni enfrentamientos entre ella y Melissa. Solo un respeto silencioso y mutuo por un proceso que, en cierto modo, nos había transformado a todos. El dilema moral persistía, como un eco. ¿Qué hacer con los errores que cometemos cuando ya no es posible borrarlos? ¿Cómo se vive después de haber herido a quienes más se ama? ¿Y cómo se perdona cuando no se puede olvidar? No había respuestas predefinidas. Solo caminos que recorrer, decisiones que se tomaban día tras día. Y, en este proceso, el dolor se transformó en sabiduría. La culpa, en conciencia. La ira, en madurez. Aún no era el final. Pero en ese momento, todos parecían haber comprendido que la vida no se trata de volver al punto de partida, sino de avanzar, incluso con cicatrices, hacia algo nuevo. Y eso era exactamente lo que estaba a punto de suceder. Algo nuevo. Algo que cambiaría, una vez más, el curso de la vida de todos. Algo que se había estado formando en silencio, pero que, al emerger, revelaría de una vez por todas lo que realmente significaba empezar de nuevo. En la semana siguiente a su encuentro en el parque, Jonathan empezó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Olivia. Solía correr hacia él al final del día, pero ahora se retiraba a su habitación con más frecuencia, diciendo que estaba cansada, incluso en los días que apenas salía de casa. Hablaba menos, y cuando hablaba, sus ojos vagaban entre frases, como si buscara una palabra que no le salía. Jonathan lo notó, pero no quiso presionarla. Supe, instintivamente, que era algo más profundo que un simple anhelo o una etapa infantil. Una tarde, al entrar en su habitación para decirle que la cena estaba lista, la encontró abrazada a su cuaderno de dibujo. Al acercarse, vio un corazón garabateado con dos figuras femeninas en lados opuestos, y entre ellas, una niña pequeña con ojos azules demasiado grandes para su cara. Se sentó junto a su hija y le preguntó, con cuidado, qué significaba el dibujo. Olivia simplemente lo miró, con lágrimas en los ojos, y dijo, no sé dónde está mi casa ahora. Esa frase lo golpeó como un puñetazo. Esa noche, después de que sus hijos se durmieran, se sentó a la mesa de la cocina durante horas, reflexionando sobre lo que estaban pasando. Ya no se trataba de traición, resentimientos ni de reconstruir una pareja. Se trataba de las identidades de sus hijos. Estaban creciendo entre dos mundos que parecían no comunicarse. Incluso con todo el cuidado que él y Melissa habían estado teniendo, incluso con la buena voluntad de Isabela, todavía había un vacío. Un espacio sin llenar. Y Jonathan comprendió que había que hacer algo al respecto. Al día siguiente, llamó a Melissa y le propuso algo que ni él mismo creía tener el valor de decir: quería intentar pasar un fin de semana entero todos juntos. No como pareja. No como una familia unida. Sino como dos adultos intentando demostrarles a sus hijos que aún podían compartir el mismo espacio sin dolor. Melissa guardó silencio un momento. Luego dijo que aceptaría. Pero con una condición, que fuera un lugar diferente. Fuera de la ciudad, sin recuerdos compartidos, sin viejos caminos. Jonathan aceptó. Alquiló una pequeña cabaña en un pueblo de montaña a pocas horas de distancia. Un lugar sencillo, rodeado de naturaleza, con un arroyo cerca, un lugar para hacer una fogata y suficiente silencio para que se escucharan. Cuando se lo contaron a sus hijos, Olivia saltó de alegría. Thomas solo asintió con una sonrisa tímida, pero Jonathan notó que el niño sentía alivio por dentro. El viaje fue tranquilo. En el coche, los niños se turnaban para cantar viejas canciones y preguntarse qué harían allí. Melissa, en el asiento delantero, intercambió miradas con Jonathan varias veces, pero el ambiente era relajado. No había presión ni tensión. Al llegar, hicieron las maletas, eligieron sus habitaciones y pronto estaban todos alrededor de una pequeña fogata improvisada, asando malvaviscos mientras Olivia contaba una historia inventada sobre un conejo que le tenía miedo a la oscuridad. Era casi como si hubieran retrocedido en el tiempo, antes de la ruptura. Pero con una diferencia esencial, ahora todos eran conscientes de la realidad, y la decisión de estar juntos surgió de la madurez, no de una ilusión. El segundo día, durante una caminata ligera, Melissa se acercó a Jonathan. Los niños iban delante, intentando identificar huellas de animales.
Le tocó ligeramente el brazo, solo para llamar su atención, y dijo, «Gracias por esto». Jonathan respondió con una leve sonrisa, pero sus ojos decían más. Tras unos segundos, continuó, «Sé que no merezco esta oportunidad. Pero aún así, gracias por permitirme». Jonathan respiró hondo antes de responder. «Esto no es para ti. Ni para mí. Es para ellos. Necesitan entender que las personas cometen errores. Y que, incluso después de eso, pueden seguir caminando juntos por el bien común». Melissa asintió lentamente. En ese momento, no hubo resentimiento, solo la aceptación de que el pasado no se podía cambiar, pero el presente se podía construir con decisiones más humanas. Esa noche, mientras los niños dormían, los dos adultos se sentaron en el porche con mantas sobre las piernas y tazas de té en las manos. El silencio entre ellos era reconfortante. No hacía falta llenarlo de palabras. Pero entonces Melissa habló, «¿Crees que algún día me perdonarán de verdad?» Jonathan la miró. No con ira, sino con sincera firmeza. «Creo que ya están perdonando. Pero lo que tienes que aceptar es que este perdón no será igual para cada uno. Ni te devolverá el lugar que tenías. Quizás ganes otro. Quizás uno más pequeño. Pero puede que sea más genuino». Melissa cerró los ojos un instante, como si la hubiera impactado y curado a la vez. El domingo amaneció con una llovizna ligera, y el clima lo hizo todo más introspectivo. Antes de irse, Olivia pidió tomarles una foto a todos juntos. Thomas levantó su celular, ajustó el marco y capturó el momento. Jonathan, Melissa, Isabela, quien no estaba presente, pero sería la primera en ver la imagen después, y los niños, con los rostros medio encogidos por el frío, pero con sonrisas que dejaban entrever una pizca de esperanza. Era un retrato de lo que podrían ser. No una familia perfecta, sino una nueva configuración posible, donde el respeto reemplaza el amor perdido y el cariño se reinventa sin tener que negar las heridas. Regresaron a casa en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. Pero algo había cambiado. Se había desatado un nudo. Al llegar, Melissa se despidió con un abrazo a cada niño y una larga mirada a Jonathan, quien simplemente asintió en silencio. En los días siguientes, los niños hablaron del viaje con naturalidad, como si la experiencia hubiera llenado un vacío difícil de identificar. Isabela recibió todo con comprensión. Escuchó con cariño las historias de los niños, rió con las historias de malvaviscos quemados y se conmovió con la foto que Jonathan le mostró. «Fue importante», dijo con sinceridad. «Para mí también», respondió ella. Y en ese momento, Jonathan sintió que había encontrado el equilibrio. Un espacio donde se podía volver a amar sin sentirse culpable por haber reconstruido algo con otras piezas. Pero aún quedaban decisiones por tomar. La separación definitiva debía formalizarse. Y, a pesar de todas las muestras de buena voluntad, Melissa aún enfrentaba la dura realidad de haber perdido la custodia principal de sus hijos. Sabía que había sido una consecuencia justa de sus actos, pero eso no disminuía el dolor. Así que, en un gesto que sorprendió incluso a su abogado, pidió que la custodia permaneciera con Jonathan, sin disputas, sin intentos de revertirla, solo con el compromiso de poder seguir participando activamente en sus vidas, aunque no a diario. Jonathan, conmovido por el gesto, accedió. Sabía que allí había amor verdadero, no romántico, ni conyugal, sino un amor que reconoce lo que hizo mal y no intenta borrarlo, sino redimirlo. En la audiencia de divorcio, ambos se mantuvieron tranquilos. Firmaron los papeles con la dignidad de quienes sabían que este no era el fin de todo, sino el comienzo de una nueva forma de existir en la vida del otro. Salieron juntos del juzgado, se despidieron con un largo abrazo y cada uno se fue por su lado. Al llegar a casa, Jonathan encontró a Olivia en la sala con Isabela, riendo con un juego de mesa, y a Thomas tumbado en el sofá con un libro sobre constelaciones. Se sentó entre ellos, envuelto por una extraña sensación, paz. Y fue esa tarde, mientras el cielo cambiaba de color y el aroma de la cena empezaba a inundar la casa, que comprendió que la vida, incluso destrozada, se puede vivir con sinceridad. Porque hay cicatrices que no desaparecen, pero que ya no duelen. Solo nos recuerdan que algo se vivió intensamente, que se tomaron decisiones, que se cometieron errores y que, sobre todo, es posible volver a empezar.
Aún no era el final. Pero en ese momento, supo que lo peor había pasado. Y que lo que vendría después sería más ligero, no por arte de magia, sino por decisión propia. Una decisión tomada día tras día. Una decisión de estar completo, incluso después de estar roto. Habían pasado meses desde la última audiencia. La casa de Jonathan había cambiado en detalles casi imperceptibles, marcos nuevos en las paredes, diferentes juguetes esparcidos por la sala, platos de cerámica artesanales que él mismo había empezado a hacer como terapia los fines de semana. El tiempo transcurría más despacio, como si por fin hubiera aprendido a respirar sin la tensión constante. Isabela permanecía a su lado con la serenidad de quien no necesita demostrar nada, y sus hijos crecieron con la seguridad de un hogar verdaderamente reconstruido. Jonathan ya no cargaba con ese dolor sordo que lo había acompañado durante tanto tiempo. Aún había recuerdos, sí, pero eran sombras silenciosas que ya no dominaban sus días. Por primera vez en mucho tiempo, se encontraba en paz con sus decisiones, no porque todo se hubiera arreglado, sino porque todo se había aceptado. Y la aceptación era, después de todo, la forma más silenciosa de libertad. En la escuela, Melissa reaprendía a enseñar. Había cambiado de asignatura y había intentado empezar de cero en un nuevo entorno, lejos de las miradas prejuiciosas y la culpa que pesaba en cada rincón familiar. Sus alumnos no sabían qué había hecho, pero de alguna manera parecían darse cuenta de que esta mujer de sonrisa triste sabía escuchar con más atención que cualquier otro profesor. Su voz era baja pero firme. Cuando hablaba de literatura, no solo hablaba de textos, hablaba de nuevos comienzos, de errores, de personajes que se destruyen y luego se reconstruyen. Sus compañeros notaron el cambio. Comentaban entre ellos que parecía diferente. Pero nadie sabía que se escondía tras esa mirada serena que a veces desaparecía durante largos minutos en el patio vacío. Melissa ahora vivía en una casa más pequeña, con menos muebles y menos ruido. Cultivaba hierbas en el patio trasero, leía cartas viejas de vez en cuando y a veces escribía notas a sus hijos que nunca enviaba. Sabía que el espacio que ocupaba en sus vidas era diferente ahora. Y eso dolía, sí. Pero era un dolor que aceptaba como parte de lo que ella misma había causado. Había dejado de pedir perdón. Ahora simplemente demostraba, día tras día, que estaba ahí, dispuesta a estar presente de cualquier manera posible. Fue una tarde normal cuando ocurrió algo inesperado. Olivia, ahora con más confianza, le pidió a su padre que la dejara ir sola a un ensayo de baile con su madre. Dijo que quería mostrarle lo que había aprendido y que quería que fuera una sorpresa. Jonathan dudó, pero aceptó. Confiaba en la fuerza de su hija y, a pesar de todo, confiaba en que Melissa nunca volvería a poner a sus hijos en una situación que los lastimara. Cuando volvió a recogerla, aparcó el coche cerca de la plaza donde sería el ensayo. A lo lejos, vio a Melissa sentada en un banco, observando a Olivia bailar con otras chicas, orgullosa pero reservada. A su lado, Thomas, con los brazos cruzados, esperaba pacientemente. Jonathan no se acercó. Simplemente observó. Y, en ese momento, vio una imagen que nunca imaginó volver a ver, sus dos hijos, junto a su madre, riéndose de algo que él no podía oír. Una parte de él sintió un nudo en el pecho. No eran celos. Era el anhelo de algo que nunca volvería. Pero eso, de alguna manera, seguía existiendo fragmentado en momentos como ese. Sabía que lo que habían vivido estaba lejos de borrarse. Y que, a pesar de la reconstrucción, había pérdidas que simplemente permanecían como cicatrices. Pero allí, viéndolos a los tres juntos, comprendió que el amor, por deformado que fuera, aún podía dejar buenas huellas. Y eso era suficiente. Pero la vida, como siempre, guarda sus últimas cartas para el momento más inesperado. Una mañana nublada, Jonathan recibió una llamada que lo desestabilizó. Era un policía, que le pedía que se presentara en comisaría para hablar sobre una investigación que involucraba al examante de Melissa. Al principio, pensó que se trataba de algo burocrático, quizás una declaración complementaria. Pero al llegar, se enteró de algo que cambiaría el sentido de todo lo vivido. El hombre había sido arrestado por participar en una trama de manipulación emocional y extorsión contra profesores de escuelas públicas. Durante años,
Sedujo a mujeres vulnerables, generalmente en puestos directivos escolares, y las involucró emocionalmente, creando situaciones que luego utilizó como moneda de cambio para chantajearlas. Melissa era una de tantas. Y, según las declaraciones recogidas, había sido una de las pocas que no cedió a la extorsión. Había roto antes de que él exigiera algo más serio. Pero aún así, fue mencionada en el juicio como una de las piezas centrales de la red que ayudó a identificar el patrón de abuso. Jonathan salió de la comisaría en shock. Se sentó en un banco de la plaza más cercana y se tomó unos minutos para ordenar sus pensamientos. Esa información no cambió lo que Melissa había hecho. No borró la traición. Pero arrojó una nueva luz sobre todo. Una luz que no justificaba, sino que explicaba. Y, en cierto modo, también humanizaba. Tal vez por eso, esa noche, la llamó. Le dijo que lo sabía. Ella lloró al otro lado de la línea, pero no intentó defenderse. Solo dijo que lo sentía. Que no quería ocultar nada más. Jonathan dijo que eso no le importaba. La llamó porque, después de todo, finalmente podía ver la mujer que ella intentaba ser. Y que, aunque no podían volver atrás, aún podían construir una relación basada en algo más poderoso que el pasado, la verdad. Esta conversación selló un nuevo tipo de relación entre ellos de una vez por todas. Ya no había lugar para el resentimiento. Solo para el respeto y la responsabilidad. Melissa continuó su camino con dignidad. Se convirtió en un referente en el proyecto de apoyo emocional del sistema escolar público, ayudando a otras mujeres a identificar situaciones de abuso silencioso. Irónicamente, se convirtió en un símbolo de fortaleza y reconstrucción, no por ser perfecta, sino por enfrentar sus defectos de frente. Jonathan continuó junto a Isabela, con quien compartió el proyecto de abrir un pequeño espacio cultural, donde se promovía el arte, la educación y la escucha activa. Allí, sus hijos crecieron rodeados de libros, música, conversaciones honestas y abrazos sinceros. Thomas se convirtió en un lector voraz y comenzó a escribir sus primeros cuentos. Olivia, por su parte, destacó en la danza y dijo, con orgullo, que cuando fuera grande quería enseñar movimiento a las personas tristes, porque sabía que el cuerpo puede sanar lo que el alma aún no ha podido. Y así, cada uno encontró su lugar en el mundo. Con cicatrices, sí. Con recuerdos que aún ardían en ciertos días. Pero con la certeza de haber sobrevivido a lo peor y haber renacido al otro lado. Esa familia ya no era la misma, pero se había convertido en algo más real. Un vínculo que ya no necesitaba fingir ser perfecto, simplemente cultivaba la presencia, la responsabilidad y el amor verdadero. Si has llegado hasta aquí, con tristeza o quizás con consuelo, quiero saber qué te pareció esta historia. Comenta abajo con tu opinión, dinos si algo te conmovió o te hizo reflexionar. Y, por supuesto, suscríbete al canal ahora mismo para no perderte ninguna de las próximas historias que te traeremos. Esta historia nos muestra, a fondo y sin rodeos, lo destructiva que es la traición. No solo hiere a la persona traicionada. Destruye estructuras, aleja a los hijos, silencia afectos y crea vacíos que a veces nunca se llenan. Es una decisión que siempre deja cicatrices, incluso cuando el arrepentimiento es sincero. El perdón puede llegar. La reconstrucción es posible. Pero el daño nunca desaparece por completo. Por eso debemos recordar, este canal no admite ningún tipo de traición. Aquí mostramos lo que realmente sucede cuando alguien decide romper el pacto más íntimo que existe entre dos personas. Hasta la próxima historia. Y que siempre sirva de advertencia y de esperanza.